New Horizons Radio. Buenos días, Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días, un placer poder compartir con ustedes y tratar de orientar en medio de esta situación tan crítica que vive el mundo y evidentemente nuestro país también. Ya veo que estás cuarentanado en Santiago. tenemos el país entero guardado. Sí, efectivamente. En nuestro caso acogimos este proceso desde el martes, ya que por la naturaleza de nuestros trabajos se hacía un poco complicado ofrecerlos y desde el martes lo estamos haciendo vía online. Háblanos un poco de la resolución y lo que, digamos, anunció en rueda de prensa el Ministerio de Trabajo en el día de ayer, porque ha provocado mucha confusión, porque aparentemente nosotros estamos en una situación de cese obligatorio de funciones que ha sido forzado, ¿no?, por el Estado Dominicano. Entonces, eso está tipificado claramente en la Constitución y en el Código Laboral. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ayer aparenta haber determinado algo que riñe directamente con esto. Sí, correctamente. El ministro de Trabajo, dentro de las facultades que le concede el Código de Trabajo de la República Dominicana, es decir, la Ley 1492, puede emitir resoluciones en consonancia con el Código de Trabajo para regir y normar situaciones laborales específicas. ¿Qué pasa con la resolución del día de ayer? Al final de la tarde, eso de las 5:15 de la tarde, hubo una rueda de prensa por parte del Ministerio de Trabajo donde dieron a conocer la resolución 0007-2020, que, entre otras cosas, plantea una serie de resoluciones que contradicen, en primer lugar, a la Constitución de la República Dominicana y, en segundo lugar, contradicen la propia Ley 1492 o Código de Trabajo. Por tanto, las resoluciones que emitió esa resolución son inconstitucionales, jurídicamente inconcebibles e inoperantes. Y podemos conversar un poco acerca de algunas de ellas, si les parece. Por favor, acláranos, porque entonces ahora todos los empresarios que nos están escuchando, pequeños y grandes, están muy interesados en saber cómo van a manejar el tema laboral por la duración de la cuarentena. Cuarentena que al día de hoy concluye el 3 de abril, es decir, que sobrepasa el cierre de mes y los pagos de nómina de cierre de mes. Los compromisos fiscales, digamos, de cierre de mes, ya se explicó que la Dirección General de Impuestos Internos va a buscar y va a dar múltiples venias con relación a eso. Sin embargo, con relación a las obligaciones laborales, la mayoría de las empresas entendían que iban a tener una cesación de trabajo forzosa, como ya hemos dicho, o sea, una situación de emergencia nacional, y que eso estaba claramente tipificado cómo se manejaba, que es más o menos una licencia sin disfrute de sueldo, como se le llama, creo, acá en el país. Sin embargo, en el día de ayer, el ministro de Trabajo, queremos que tú nos expliques, porque habla de vacaciones, una semana de vacaciones, una semana que no, un sinnúmero de cosas que inclusive ya hemos sabido al día de hoy que muchísimos empleados han dicho, no, yo no estoy de vacaciones. Yo de pronto estoy trabajando desde mi casa, o yo estoy en mi casa porque no me dejan hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las empresas? ¿Cómo van a manejar las empresas esta situación? Sí, es correcto. Primero, sobre la suspensión hay que hacer varias aclaraciones. Como usted bien ha mencionado, señor Garrido, la suspensión se da por un mandato presidencial y un estado de excepción que fue declarado en el día de ayer por el Congreso Nacional, con extensión hasta 25 días. En principio, el mandato presidencial nos habla de 15, como usted mencionó, hasta el día 3 de abril, reiniciando labores el día 4, pero de antemano el Congreso Nacional le ha dado la potestad al Poder Ejecutivo, al presidente, de que en dado caso pudiera extenderse hasta 25 días. Eso es lo primero que hay que aclarar, y que es bueno que la gente sepa, que podría incluso extenderse hasta 25 días, basta con una comunicación del Poder Ejecutivo. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo, como usted bien mencionó también, implica lo siguiente: implica que de manera general todas las empresas, todos los negocios, comercios deben de cerrar.
no pueden operar. Eso es lo primero, salvo las excepciones. Los contratos de trabajo siguen vigentes porque así lo establece el mismo código en su artículo 49. No es que se cancelaron los contratos, que hay que pagar prestaciones, como yo he escuchado muchas personas hablar, no. Es una pausa, una suspensión. Es, como usted mencionó, una salida, una pausa de la relación laboral sin disfrute de salario. Es decir, que por una parte las empresas, el empleador, está liberado de pagar los salarios y por otra parte los trabajadores están liberados de ofrecer su servicio. O sea que es algo de doble vía. Y la idea de la suspensión responde a una lógica económica. Como las actividades económicas están suspendidas, la actividad no hay forma de generar ganancias. Por tanto, esto es esencial para poder corresponder a lo que es el pago del salario. Si no hay actividad económica, no hay ingreso y por tanto no hay forma de pagar salario. Y se protege de manera especial a la empresa con esta suspensión al decir que no se paga salario. Sabemos que afecta evidentemente a todos los empleados, pero la empresa es la generadora de empleo. En esta situación se busca proteger en cierta forma a la empresa porque sería peor llegar a la quiebra, que tuviera que cerrar un negocio y que levantada la suspensión no existan los empleos. Y eso es algo que la gente no le ha entendido y es bueno aclararlo. Entonces, todavía, óyeme, puedo plantearme 500 situaciones complicadas, porque por eso la mayoría de los países están, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, mandando ellos de manera directa un cheque de $1,000 para todo aquel que se quedó sin empleo y para todas las empresas que están que no han podido cumplir o que no van a poder cumplir con el pago de sus nóminas, le están diciendo te lo descuento de impuestos, te lo descuento del sector financiero, te lo descuento inclusive de las utilidades. En el día de ayer, o digamos fue entre ayer y no, sí, fue ayer. Lo que pasa es que las cosas están pasando tan rápidas que ya uno cree que han pasado 8 o 10 días. En la tarde y en la noche de ayer se pronunciaron tanto Luis Abinader como Leonel Fernández. Y ambos plantean soluciones particulares. Luis Abinader habla de que a todos los, a 500,000 de personas, que él no logró identificarla necesariamente si eran todos desempleados, sino, pero asumiendo que eran todas personas que viven del día a día, difícil uno sacar ese listado de quiénes serían, pero a 500,000 de personas otorgarle 10,000 pesos este mes. Y eso equivaldría a 5,000 millones de pesos y la fórmula para buscar eso. Y en el caso de las empresas, entonces, que tuviesen, digamos, facilidades crediticias y facilidades impositivas. Eso más o menos el gobierno lo está planteando, pero eso implica que lo que en economía llamamos el trickle down effect, o sea, que esas transacciones entre las facilidades monetarias que ha dado el Banco Central y que eso le llegue por la vía de los bancos comerciales, se canalicen esos créditos en tan solo 8 días, es muy difícil. Sí, entonces, probablemente a final de mes, la mayoría de las empresas van a tener serias situaciones para honrar esos compromisos laborales. Entonces, si las empresas tienen serias situaciones para honrar esos compromisos laborales y el Ministerio de Trabajo te está diciendo que es obligatorio, tú probablemente vas a tener, suponte que no tengas la quiebra, pero vamos a suponer que la empresa diga, bueno, yo puedo pagar una porción de esa nómina, pero no la puedo pagar completa y me ruedo hasta el 15 de abril y ahí comienzo de nuevo a operar y ya tengo de nuevo otra nómina encima. Tú probablemente vas a tener muchísimas demandas laborales y eso va a ser otro problema todavía peor. Es cierto. Y por eso entendemos que en los próximos días el Estado va a tener que referirse a medidas de este aspecto económico para ayudar a las empresas, que es el 90% de las empresas dominicanas son MIPYMES, ayudarles en este proceso. Definitivamente yo creo que tiene que venir. Y ahora voy a referirme un poco al caso del ministerio y explicarles por qué es inconstitucional y por qué es inoperante. Y el mensaje que quiero llevarle a todos los empresarios es que no le hagan caso a esa resolución, porque es inconstitucional, es ilegal y es inoperante jurídicamente hablando. Entonces eso hay que obviarlo. Eso fue, como dicen por ahí, tradicionalmente el ministerio puso un huevo. Y vamos a explicar por qué.
Me gustaría, Aníbal, también que explicaras entonces, dentro de estos detalles que vas a ofrecer, cómo las empresas entonces se amparan ante una ilegalidad gubernamental. O sea, ¿qué puede hacer la empresa? Claro. Lo primero es que la empresa debe obviar ese mensaje. No va a verse afectado porque ante una ilegalidad por parte de un ministerio, pues efectivamente eso no va a poder ser aplicable. Entonces, las empresas ni siquiera tienen que defenderse, porque al ser inoperante, pues no pasa nada. Sencillamente, esa resolución es imposible de aplicar. Y les voy a decir entonces algunos aspectos que han preocupado a la población y les voy a explicar por qué no son operantes. En el considerando segundo de la resolución, se insta a las empresas que van a permanecer cerradas a otorgar el disfrute de las vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que califiquen para las mismas. Y en ese mismo sentido indica que los trabajadores que no hayan adquirido el derecho a vacaciones se le va a avanzar una semana de vacaciones remuneradas, o sea, 7 días, así como el pago de una semana de salario a cargo de la empresa. Las vacaciones están establecidas en el Código de Trabajo, la forma en que deben de otorgarse y deben de hacerse a partir de que el empleado cumple un nuevo ciclo de año de ofrecer servicios dentro de una empresa y se programan con tiempo. A principio de año, las empresas deben de emitir al Ministerio de Trabajo un informe de cómo se van a distribuir esas vacaciones. O sea que esto no es un relajo. Eso no es como que el ministerio puede indicar ahora que todo el mundo tiene que hacer un pago de 7 días de vacaciones por adelantado y otorgársela a aquellos quienes estén habilitados para tomarla. Porque el mismo Aníbal, código establece la forma. Pero Aníbal, ni siquiera en casos de emergencia eso se pudiese, porque el hecho de que el ministerio lo declare, yo te diría, bueno, la empresa está en disposición de aceptar la vacación forzosa de todos sus empleados, apagar la luz en la fábrica y dejar de producir. Imagínate que estamos produciendo tela, estamos produciendo uniformes, ropa, etcétera, por ejemplo, textil, que aquí es muy común, ¿no? La zona franca. Entonces, la zona franca están apagando de manera forzosa y la empresa te acepta que lo que le va a pagar a sus empleados, a todos, una semana de sus vacaciones. Ahora bien, si le va a pagar esa semana de sus vacaciones, los empleados tienen que aceptar que esa semana cuenta como una semana de sus vacaciones. Y si los empleados no lo aceptan, ¿cómo la empresa se defiende de eso? Ahí viene un punto. Como estamos indicando que esta resolución no es válida y no tiene por qué cumplirse de manera forzosa, las empresas quedan a su íntima convicción el querer otorgar o no vacaciones o incluso una asistencia monetaria a sus empleados. Ya eso queda a la íntima convicción de cada empresa y de cada empresario. Eso es válido, pero ya queda dentro de la interioridad de la empresa. Ahora, nadie puede estar forzado a otorgarla. Eso es lo que debemos de entender, porque esta resolución en su conjunto es inconstitucional. No sé si queda claro ese punto. Que una empresa, quiera... Sí. El problema, perdón, Aníbal, es que, y discúlpame que te interrumpa porque no te veo, o sea que no sé cuándo tú estás y cuándo no estás. Esto es en vivo y de una manera muy particular el en vivo de ahora en adelante. Mira, te decía que no estoy claro. Bueno, ahora sí te veo la cámara nítido. No, lo que me parece a mí es que esto va a ser difícil de operativizar, lo que tú dices, y va a crear mucha confusión. O sea, esta resolución desde el día de ayer va a crear un ambiente de mucha confusión a nivel nacional. Lo está creando, así es. Porque yo he escuchado de manera normal que tradicionalmente cuando una empresa tiene que dar una licencia sin disfrute de sueldo a todos sus empleados o a una parte de sus empleados porque hay una situación particular de inoperabilidad, o sea que se tiene que detener. Sí. Eso típicamente en casos tranquilos de no guerra microbiótica como la que estamos viviendo, se toma 3 semanas de tú buscar a los inspectores, llevarlo y que los inspectores te aprueben, etcétera, eso. Entonces ahora mismo no hay forma de llegar a esas 3 semanas. Agrégale a eso que si nos vamos al Tribunal Constitucional a alegar la inconstitucionalidad de esta resolución, también estamos hablando de un proceso que no se va a ver
ahí no hay un juez de los referimientos rápidamente para verlo. Yo me imagino que el juez está en cuarentena, igual que todo el mundo. Sí, pero hay que entender que esta invalidez de la resolución, disculpa que lo interrumpe, sí, ni siquiera hay que validarlo ante el Tribunal Constitucional, porque es inoperante jurídicamente. Y también hay que entender que la suspensión, para que la gente lo entienda de manera práctica, estamos hablándoles y diciéndoles que es como una licencia sin disfrute de salario, pero no lo es. Esto se está tomando como un ejemplo para que la persona entienda cómo va a operar, pero es que la suspensión pausa las obligaciones por ambas partes, de la empresa de pagar salarios y del empleado de ofrecer servicios. O sea que no es una licencia sin disfrute de salario. Uno menciona esto para que la gente pueda aterrizar la idea, porque no lo están entendiendo, pero no es una licencia. Y no hay que notificar al Ministerio de Trabajo, porque el mandato presidencial la hace inmediatamente, de ejecución inmediata. De hecho, comenzó a operar a partir de hoy a las 6 de la mañana. O sea que ese requerimiento de notificar al Ministerio de Trabajo, de esperar que el director de trabajo apruebe la suspensión, no es necesario en este momento. Aníbal, pero esto lo que nos abre es una ventana de mayor preocupación como ciudadanos, como empresarios. Un tremendo tollo. Porque si en medio de esto y luego de haberse reunido el Consejo de Gobierno previo, o sea, 24 horas prácticamente antes de esta rueda de prensa que ofrece ayer el ministro Winston, el ministro de Trabajo, y sale con estas informaciones tan fuera de lugar y tan fuera del contexto de lo que el tren gubernamental ha estado tratando de llevar en estos días, pues entonces tú dices, pero ¿quién nos ampara? Sí, de hecho, en muchos grupos de abogados, nosotros nos hemos sorprendido de la aberración que ha sido la resolución, porque qué bueno que lo mencionas, Ana. La misma resolución va en contra de lo que horas antes el Ministerio de la Presidencia había aclarado, porque por medio de rueda de prensa y a través de los medios de comunicación, el Ministerio de la Presidencia, a través del ministro Gonzalo Montalvo, detalló y especificó cuáles son las únicas empresas y negocios e instituciones que pueden operar. Y luego el Ministerio de Trabajo emite una resolución que contradice eso. Es decir, que sí, lo cierto es que la resolución lo que ha dado es más leña al fuego. Y por eso nosotros estamos exhortando a las personas que lo obvíen, que no la tomen en cuenta para que no se cree mayor caos. Y en este caso, Aníbal, el silencio del Consejo Nacional de la Empresa Privada, los industriales, ayer decía el ministro Winston Santos que había sido una medida consensuada la resolución. Entonces, no hemos visto declaraciones del sector industrial, del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ángel no se ha pronunciado. Entonces, de alguna forma, ¿respalda el sector empresarial esta resolución desde tu perspectiva? ¿Qué debemos esperar? Yo creo que los microempresarios sí se expresaron en contra de ella. Me parece que en el día de ayer leí eso. Efectivamente. Y lo que mencionas, Ana, dicen por ahí que el silencio otorga. No podemos afirmar quiénes estuvieron presentes en esa reunión y si hubo alguna especie de negociación o pacto, acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y grupos o gremios de empresarios. Pero efectivamente la resolución beneficia de manera específica a ciertos grupos económicos, como son las industrias de zona franca y grandes empresas. O sea que podemos ver que esa resolución está altamente inclinada hacia ese sector y no hacia las pequeñas empresas. Que los beneficia. ¿Y por qué beneficia a la zona franca? Explícame esa parte. De manera muy específica, permite que las industrias de zona franca y las actividades industriales se puedan realizar. De hecho, tengo información de primera mano que muchos call centers están trabajando no de forma virtual, sino presencial. Les exigieron a sus empleados que asistan a su lugar de trabajo, amparándose de esta resolución. Espérate. Aguántate, que ahora que yo estoy confundido, de verdad. Tú me... Ay. Pues este hombre lo que ha soltado son una granada hoy, que esto está terrible. Tú me estás diciendo que esa resolución favorece a la zona franca porque les dice a la zona franca, ustedes saben que no hay cuarentena, todo el mundo a trabajar. Bueno, el primer punto de la resolución establece que se instruye a todos los empleadores que sus establecimientos califiquen para permanecer abiertos al público a flexibilizar su jornada de trabajo
y en la medida de lo posible implementar el trabajo a distancia. Y por otra, déjenme ver si lo encuentro por acá. Bueno, en lo que la consigues, Aníbal, veía Vamos yo a hacer esta una mañana, y volvemos con Aníbal entonces, que queda más temas. Sí. Aquí está. Ya lo encontraste, dime. El punto quinto dice, recomendamos a que las medidas de flexibilización a tomar no interfieran con la producción de las empresas ni con los salarios de los trabajadores. Ese quinto punto es en el que se están amparando para poder abrir las empresas de actividad industrial. Y claro, se deja muy a discreción. Correcto. Atención a los periodistas, sobre todo el que esté cerca de una zona franca, que vaya y me diga si es verdad que todo el mundo está trabajando hoy, porque entonces ahora sí se puso confusa esta situación. Es la situación grave porque, vuelvo y repito, de manera indirecta y quizás no mencionando cuáles son esas industrias y empresas, se le está otorgando esa discrecionalidad. Y sabemos que las empresas industriales como la zona franca, los call centers, son un nicho, un punto de esparcimiento de este virus y por tanto deberían ser las primeras que están cerradas. Es ilógico que se le esté dando la discrecionalidad para poder operar. Son cientos y en algunos casos miles de empleados los que se concentran, ¿no?, en esos espacios de zona franca del teletrabajo y este tipo de cosas. O sea que nosotros queremos y valoramos mucho el trabajo de la zona franca, de los parques industriales, de los call centers, pero ciertamente, tal y como ustedes están comentando, son lugares donde la gente está a menos de 1 metro de distancia. Y son lugares donde hay una circulación de personas muy grande. Entonces, si estamos hablando de que no debemos tener concentración de más de 10 personas, y para colmo, son personas que van a sus lugares de trabajo utilizando mecanismos de transporte público masivo, que también implican una concentración de personas. Entonces, si el resto de la sociedad está haciendo este sacrificio, si todos los muchachos están cogiendo clases desde su casa, si las universidades también están dando clases desde su casa, si los comercios y las plazas comerciales, los cines, los restaurantes, todo el mundo está cerrado, como que yo no estoy entendiendo, y mucho menos estoy entendiendo la venia el turismo está cerrado porque le cerramos el aeropuerto, o sea, no hay vuelo directo, entonces no hay nada, y el que está aquí no hay crucero, y el que está aquí tampoco puede salir. No es razonable entonces que esos parques industriales tengan. Pero tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo, Aníbal. 100%, señor Garrido. Mándame una foto. Mándame una foto. Alguien que me mande una foto, por favor. Vamos a solicitarla. Pero búscame una foto, porque esto no puede ser. No. Y me voy más lejos también. Hay algunas empresas que no han acatado el llamado a suspensión y aislamiento social y han solicitado a grupos de empleados administrativos que se presenten a su lugar de trabajo. También lo hemos sabido. Entonces, sí, es una situación complicada. Aníbal, ¿cómo funcionan esas resoluciones con las multinacionales, las empresas que reportan a Centroamérica, el Canadá, a otros países, ¿no? Y bueno, pues sus empleados acá han tenido que reportarse a esos espacios de trabajo. ¿Cómo aplica este tipo de resoluciones o la ley local, ¿no?, para este tipo de empresas? Es muy interesante tu pregunta. La ley laboral, la relación laboral en la República Dominicana tiene carácter territorial, es decir, que todas las leyes se aplican de manera específica para el territorio nacional, independientemente de cómo funcione la relación laboral. En el caso que mencionas de personas que laboren para multinacionales, que operen en otros países y que les estén exigiendo presentarse a su lugar de trabajo, esto no puede operar, porque si la multinacional está establecida en un país que quizás hasta el momento no se ha visto afectado por este tipo de medidas, la República Dominicana sí. Y quien ejerce funciones laborales, tiene que acatar las órdenes que se han dado. Bueno. Ana, déjalo ahí ya, porque ya no cabe más. Le he puesto la cabeza más grande. Déjalo ahí. Si tú puedes, Aníbal, manda unas cuantas fotos para nosotros verla y poder realmente entender esto. Vamos a procurar algunas fotografías. Y también hemos compartido con todos ustedes a través de WhatsApp la resolución del día de ayer del Ministerio
para que también ustedes puedan revisarla y puedan darse cuenta de la aberración que significa haber emitido este documento. Para mí un placer, espero que de alguna manera pudiera haber dado luz en medio de todo este caos. No, tú lo que al contrario, tú lo que has puesto, you've muddied the water. Ahora que tú estás convulso, de verdad. Necesitamos otro abogado que nos hable rápidamente. Llamen a Ariel a ver si coge el teléfono. No era la intención. Gracias, Aníbal. Mucho gusto. Amigos, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos en breve acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio.